Ser podcast. Junto a mí, Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Y Pere Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros y está, creo, en el interior de una cápsula en Tortosa, en Tarragona. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, estaba escuchando antes a Juanjo mientras paseaba... Y a Paqui, claro, mientras paseaba hacia la radio y pensaba que yo podría ser usuario de... Sí, pero lo ha sido, no lo ha sido todavía, ¿no? No, pero de hostales y de camas compartidas, incluso recientemente, ya no te digo cuando era joven, por ejemplo, cuando voy con el teatro a alguna ciudad, yo que sé, que Valencia, que Logroño, donde vas al teatro, después vas a cenar y dices, me tengo que quedar a dormir en algún sitio y llegaré pues 11:30, 12, 1 y después tengo un tren a primera hora y lo único que quiero es dormir un rato y buscas una opción, hombre, un equilibrio entre barata y confortable, pero cuando los hoteles de repente ves que están muy altos y dices, ya tengo que pagar 150 euros por una habitación, pues yo me he metido en hostales de camas compartidas pues por 25 o 30 y quizás esta opción de cápsula pues la podría valorar, no sé. Bueno, ya sabes lo que dice Juanjo, renuncias a ser tú durante unas horas. Renuncias a ese periodo de vida. Para ti entonces soñar, dormir, no pertenece a tu vida, ¿no? En ese momento puedo renunciar por esos 90 euros que me ahorro. Claro, ya, bueno, es la visión. ¿Tú, Javier, no te ves tú en hostal de esta? La verdad es que nunca he estado en uno, no sé qué pensar. ¿Dónde está el cuarto baño ahí, por cierto? Es comunitario, es individual, digamos, pero está fuera de la cápsula, lógicamente. Sí, tienes que entrar. Claro, a estas edades te tienes que levantar varias veces para ir al baño y no sé. No sé si esto lo han planteado, a lo mejor, ¿no? Pero yo he estado en hostales recientemente con eso, habitaciones de 6 personas, 5 de las cuales son desconocidas y el baño también está fuera. Es decir, que no... Sí, bueno. Pero bueno. Oye, antes estábamos hablando en la redacción porque está esta noticia de este ciudadano australiano de 40 años que se ha convertido en la primera persona del mundo, no en tener un corazón artificial de titanio, pero sí en conseguir salir del hospital con el corazón de titanio. Y tenerlo 100 días. Tenerlo 100 días, pero tal y como estaban redactadas las noticias en la prensa australiana, no se sabía si a día de hoy, ¿sabes? Entonces hemos tenido que asegurarnos de que el individuo... Es feo esto que voy a decir, pero sí, pero parece que sí. Bueno, es que ha tenido 100 días el corazón de titanio y luego esperando un trasplante. Sí. Cuando ha aparecido un donante, le han quitado el de titanio y le han hecho un trasplante normal y él está bien. Sí. Hay 5 casos anteriores en Estados Unidos, muy recientes, pero que solo habían estado un mes y en ingreso hospitalario bajo una vigilancia intensa. A este le han dejado salir del hospital, aunque no muy lejos, se ha ido a una residencia justo al lado del hospital, pero algo es algo. Y eso que ha aguantado 100 días hasta que ha aparecido un donante. Es posible que el corazón dure más, pero claro, eso habrá que irlo viendo a medida que la casuística nos lo permita, ¿no? ¿Cuál es la duración habitual ahora de un corazón trasplantado? Digamos, pues muchos años. Sí. Depende de tu estilo de vida. Del estilo de vida. Del rechazo, del estilo de vida. Este hombre no podía andar 10 metros sin cansarse. Sí, porque tenía su caso era muy grave, para que te tengan que trasplantar con 40 años que tenía, además, no es que sea un mayor. Las fotografías del corazón de titanio son pura fontanería, Sí, totalmente. Sí, pero es que yo creo que tiene hasta roscas para, ¿no? Es que sí, parecen codos de estos que ponen los fontaneros debajo del lavabo, me decía Isa. Y sí, totalmente parece un objeto de fontanería. Si lo miras bien, nuestro corazón también
tiene todas esas tomas y salidas, ¿no? La gran entrada de la vena cava, la gran salida de la aorta, tal. Lo que no imita este corazón de titanio al nuestro es en la forma de latir, con dos aurículas, dos ventrículos, entonces... lo que hace es bombear, básicamente. Es un rotor que bombea, como si lo tuvieras en un jardín. Un cardiólogo me explicó una vez que el corazón tiene dos instalaciones, una hidráulica y otra eléctrica, y que en las casas hay que tener mucho cuidado en mantenerlas separadas, pero que en el corazón no, que el corazón se apaña con ellas dos juntas, ¿no? Y las necesitará juntas, claro. Sí. Bueno, ahí, hablando de días y de años, una mujer súper centenaria, ha vivido hasta los 117 años, tenía la microbiota de un bebé. Esto puede darnos una clave importante de la longevidad, y me imagino que esto en Palo Alto, en California, están ahora mismo analizándolo al dedillo. Bueno, es nuestro común, el gran amigo de este programa, Manel Esteller, quien ha examinado a esa mujer. Sí, están analizando esto, lo que llaman supercentenarios. Los centenarios, personas que pasan de 100 años, supercentenarios los que pasan de 110. ¿Se puede comprar esa microbiota? ¿Te la puedes tomar en pastillas? ¿Cómo funciona eso? No, yo creo que igual los yogures influyen, pero no... 3 yogures se tomaba al día. Sí. Pero, si tienes una dieta de lácteos... ¿Esto es verdad o estáis vacilándome? No, se tomaba 3 yogures la señora. Pero a ver, que tampoco va a ser ahora recomendación... Un bebé también toma lácteos todos los días, claro, a lo mejor por eso sus microbiotas se parecen. Hay muy poca información sobre esto. Ya nuestro amigo Manel, a ver si nos lo cuenta un poco mejor cuando le veamos por allí otro día. No, pero yo leí una entrevista que le hicieron así reciente, ¿no? Y la microbiota es uno de los factores que han encontrado, y después ellos lo que están mirando mucho son factores epigenéticos de relojes de envejecimiento, y luego de tema genético. Es decir, la conclusión principal a la que llegan es que para alcanzar los 117 años necesitas las dos cosas, o sea, una genética muy favorable y un estilo de vida sano, que es lo que lleva a esta señora. Esto no es ninguna sorpresa, pero entonces lo que quieren encontrar es cuáles son estos genes responsables del envejecimiento, porque no coinciden, y esto es quizás lo más novedoso, no coinciden necesariamente con los genes que previenen enfermedades. Es decir, en este caso los tienen los dos, pero lo que están viendo es que tú puedes tener unos genes favorables para que el envejecimiento celular vaya más lento, pero a lo mejor te toca, o a lo peor te toca unos genes que te predisponen a una enfermedad. Y te mueres de un infarto de todas maneras. Claro, es decir, puedes ir envejeciendo poco a poco y dices, mira, que a nivel celular que bien va, pero tener una genética aquí disonante en esto, ¿no? Y eso es, pues, de momento lo más interesante. Claro, la idea es muy buena, ¿no? Mirar a gente que vive muchos años y ver qué tienen de especial, ¿no? Pues podremos aprender algo para lo demás. 117 años tenía, se llamaba María Brañas Morera, nacida en Estados Unidos, fallecida en España en agosto. Igual los yogures eran Pastoret. Es una buena publicidad, ¿no? Ella vivió en Estados Unidos hasta los 7 años nada más, y se volvió en 1915, volvió a España y vivía en Cataluña desde entonces. Otro individuo excepcional, aunque este es bastante más antiguo, se ha reconstruido la cara europea más antigua hasta la fecha, gracias a restos óseos de hace 1,4 millones de años encontrados en Atapuerca, el silo de lo... ¿Se llama el silo de los elefantes? No. Sí, ¿no? La cima, ¿no? La cima del elefante. La cima del elefante. Claro, no se habrá encontrado, se habrá reconstruido la cara, pero estarían fragmentos muy pequeñitos. Ya la cara es lo más difícil de encontrar en un fósil, porque está hueca, ¿no? Ya nos lo ha explicado algún paleontólogo alguna vez, que eso, mientras que encontrar un fémur o la parte alta del cráneo, pues es relativamente más común. La cara se destruye porque eso está hueco, no tiene ninguna solidez. Sí, son huesos muy frágiles, sí. El anuncio lo hicieron en 2022, una semana después de encontrar los huesos y antes de estudiarlos en profundidad. A ti, pero te pareció un poco precipitado entonces, de esto hace casi 3 años. Vamos a escuchar ese fragmento. A mí hay una cosa que me intriga de cómo se ha anunciado porque no es lo habitual. Normalmente descubrís un fósil y os lo guardáis, hacéis las pruebas, hacéis el peer review, publicáis el artículo y entonces lo dais a conocer meses después o incluso años a la comunidad. Y esto lo habéis anunciado muy rápido. O sea, vosotros lo veis así, clarísimo que es una cara de esta edad, no hay lugar a duda. No hay lugar a duda. Bueno, yo no sé si habéis, supongo que habéis visto las imágenes. No hay lugar a duda que el resto que tenemos es un resto humano. Sabemos que está
por debajo, 2 metros por debajo de la mandíbula que apareció en el 2007, pero no sabemos cuánto más antigua. No sabemos si estamos hablando de 100.000 años más antigua, de 200.000 años más antigua. Eso no lo sabemos de momento. Esta conversación la tuvimos hace 3 años casi. Rosa Huguet es quien hablaba, coordinadora de las excavaciones de la Sima del Elefante de Atapuerca, responsable principal de este hallazgo. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. Hola, buenos días. Era una cara, ¿eh? Sí, sí. Sí, era una cara, eso lo teníamos muy claro en ese momento, como os contaba. Sí. Es un fósil que introduce un nuevo personaje en la línea evolutiva. No es tan antiguo como los humanos de África, no es tan nuevo como los europeos más cercanos a nosotros. La responsable de crear ese capítulo de la historia de la humanidad se llama Rosa Huguet, ¿eh, Rosa? Bueno, eso es muy exagerado. Yo creo que los responsables es desde el estudiante, desde Edgar Tellez, que en esa conversación también estaba, si recordáis, que fue quien lo descubrió. Era tu becario, sí, ya me acuerdo, es verdad. Que fue quien lo descubrió, hasta todos los autores que ahora hemos presentado esta publicación, teniendo muy presente siempre a María Martinón y a José María Bermúdez de Castro, que son los dos paleantropólogos que han hecho el estudio en profundidad de este hallazgo. Sí, pero es verdad que el fenómeno fue la suerte del becario, que es comúnmente conocida entre los paleantropólogos, ¿no? Bueno, en este caso Edgar la suerte la persiguió bastante, porque era su 9º año en la Sima del Elefante. Edgar empezó a excavar allí siendo estudiante de primero, de grado, de la Universidad de Burgos. Y después de trabajar mucho, como muchos otros, porque yo siempre creo que es muy azaroso quién es el que encuentra el fósil, pues, pero Edgar llevaba ya mucho tiempo trabajando con nosotros. Bueno, azaroso si te tiran 9 años buscando, ¿no? O sea, bueno, quiero decir que sí, que somos muchos, quiero decir que sí. En un momento dado, mira, os voy a contar una anécdota que esta la cuento poco. En realidad Edgar esa mañana no tenía que excavar ese lugar. Lo hacía en su tiempo libre. Lo excavaba otro chico, la persona que estaba excavando ahí durante varios días, pues se tenía que ir de la excavación. Ahí empezó la mañana excavando el otro chico, pero era muy alto y por comodidad ellos mismos se cambiaron. Edgar es un poco más bajito y se cambiaron de cuadro. Digamos, 1 metro, la zona donde excavaban, pues se cambiaron porque era más cómodo para ellos porque hay un andamio. Bueno, por eso, ese es el azar. Qué bueno. Y de repente cambiaron de turno y cambiaron la historia, como quien dice. Claro, oye, por eso te digo que... Una curiosidad solo, porque lo he leído en algún periódico, creo que británico, lo habéis llamado Pink y el periódico decía que por Pink Floyd. Sí. ¿Es verdad? Y perdona que añade que aquí ha salido que se llamaba Pink por Rosa, por tu nombre. O sea, que hay una contradicción o no. Bueno, ahora sí, esta es otra. En realidad, la Pink se llama Pink por Pink Floyd. Esa mañana, bueno, a cabo de unos días, incluso cuando ya lo habíamos presentado, Eudal y José María Bermúdez de Castro, Eudal Carbonell y José María Bermúdez de Castro, que eran los dos directores de las excavaciones de Atapuerca hasta el año pasado, pues vinieron y nos dijeron a José Pedro Rodríguez y a mí, que somos los dos coordinadores del yacimiento, que habían pensado en un nombre y que habían pensado en Pink Floyd por la canción Dark Side on the Moon. Sí. Y que entonces pues a Eudal le gusta mucho Pink Floyd y decidió esto. Luego, dentro de nuestro equipo coincide que Pink es rosa en inglés, color rosa, y entonces dentro del equipo hay un chascarrillo que María Martinón, digamos, potencia mucho, que es el de, hombre, todos vemos que tampoco, no es casualidad, ¿no? Pero la versión real, la versión oficial y la versión que, como se bautizó, es por Pink Floyd. Bueno, los referentes musicales de Bermúdez de Castro y Eudal están un poco chanteros. Mejor el becario, seguro, al becario se le había ocurrido. Sí, seguramente algo más reciente. Llamarle Quevedo o algo, ¿no? Que, oye, en el terreno puramente científico, antes de el fósil más antiguo localizado en Atapuerca era la mandíbula de un homínido que vivió hace 1,2 millones de años. Nos contaste también en esa última conversación que había una discusión entre arqueólogos sobre qué pasaba en Europa hace más de 1 millón de años, si éramos 4 gatos o si ya había una gran población aquí humana, con estructura, con sociabilización. ¿Este fósil resuelve ese debate? Bueno, este fósil, más que el fósil en sí, es todo el contexto. Por suerte, en Sima del Elefante hemos podido recuperar
esa cara, pero junto a esa cara hemos recuperado también restos arqueológicos como herramientas de piedra y una costilla con marcas de corte, que son las marcas que quedan sobre los huesos cuando se utilizan las herramientas a modo de cuchillo para descarnar, y eso nos ha dado información de que esos homínidos tan antiguos, este Ping, es capaz de comer, digamos, animales que tiene el entorno, como en este caso ciervos, y también de hacer unas herramientas útiles para poder obtener esos recursos y sobrevivir. Es verdad que son recursos, tanto los líticos como la fauna, son recursos muy locales, o sea que estaríamos ante un homínido que puede sobrevivir, pero que sobrevive en zonas donde tenga recursos, que no tenga que desplazarse mucho, pero que sean muy efectivos. Y en la Sierra de Atapuerca este homínido encuentra esos recursos. Oye, Rosa, existe la posibilidad, porque estamos diciendo siempre, lo que encontramos en Europa son nuevas especies humanas que acaban de salir de África y las encontramos aquí en Europa, ¿no? Pero pues ya solo en Atapuerca hay toda una gradación de especies de homínidos ahí, o de homininos, ¿no? Desde Pink, antecesor, preneandertales, en fin. ¿Existe la posibilidad de que parte de esa evolución haya ocurrido en Europa realmente? Bueno, hay parte de esa evolución que ha ocurrido en Europa. Por ejemplo, como muy bien decías, Atapuerca tiene las 5 especies que han vivido en Europa, que sabemos ahora mismo, están todas representadas. Sí. Y algunas de ellas sí están, digamos, claramente sabemos que han evolucionado solo en Europa. Por ejemplo, los neandertales, claro, que vienen de esos preneandertales que tenemos en la cima de los huesos, que no son todavía neandertales, pero ya tienen unas características... Van hacia ahí, digamos, ¿no? Van hacia ahí. Homo antecesor, no, la hipótesis que se planteó en el año 1997, cuando desde el equipo de Atapuerca se planteó una nueva especie, en un trabajo en Science, liderado por José María Bermúdez de Castro, lo que se planteó es que antecesor era el origen de posteriormente de lo que derivaría en sapiens y en neandertales, pero eso se produciría, digamos, el origen de antecesor estaría en África. En África, claro. Pero realmente, bueno, eso es lo que suponemos. Pero en África no hemos encontrado ningún preneandertal. En Atapuerca, no, sí. Hablamos de antecesor, no de los preneandertales. Hablo de antecesor. No, los preneandertales son puramente europeos y los neandertales también. Los preneandertales y los neandertales, ¿no? Sí. Estaba yo pensando, Rosa, anda, que tanto que se habla de la marca España, Atapuerca es totalmente marca España, ¿eh? Desde luego. Hombre, totalmente, efectivamente. Yo creo que una de las cosas, bueno, todos estos años, desde que Emiliano Aguirre empezó a trabajar, que es la persona que empezó fundando el primer equipo en Atapuerca y apostó claramente, que esto es una cosa que yo creo que a Emiliano siempre se lo tenemos que reconocer, que fue una persona que apostó por la investigación en España, decidió que en lugar de repartir los fósiles, por decirlo de alguna manera, con especialistas de otros centros en el extranjero, porque en España todavía no había un cuerpo de científicos suficientemente robustos pues para estudiar esto, Emiliano apostó por la formación de estudiantes que hicieron sus tesis doctorales sobre materiales de Atapuerca, que luego se han convertido con referentes como puede ser pues Eudald Carbonell, como puede ser José María Bermúdez de Castro, como Juan Luis Arzuaga. Todas esas personas empezaron como... La generación Pink Floyd, digamos. Sí, claro, la generación Pink Floyd, efectivamente. Toda esta gente y otros que también trabajaron en Atapuerca y que ya no están, como Carlos Díez, como Antonio Rosas, como Yolanda Fernández Calvo, que ahora son investigadores y catedráticos en las universidades españolas y en centros de investigación. Sí. Son personas a las que Emiliano Aguirre apostó. Y lo que nosotros ahora, los que ya no somos de la generación Pink Floyd, pues hemos tenido la suerte o privilegio que estas personas nos dirigieron nuestras tesis y hemos hecho investigación ya desde España. Bueno. Yo el otro día en la presentación lo quise resaltar. En ese trabajo hay 30 firmantes y de esos 30 firmantes
28 somos investigadores del equipo de investigación de Atapuerca que somos españoles y que trabajamos en instituciones españolas. Allí, ¿no? Rosa Huguet es coordinadora de las excavaciones de la Cima del Elefante de Atapuerca, autora principal de la investigación que ha descubierto esa cara más antigua de Europa, 1,4 millones de años. Rosa, que no pasen 3 años. En cuanto tropecéis con algo, venga, cuídate mucho, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es verdad que estaba mal puesto el título de esta canción de Pink Floyd, ¿no? De este disco de Pink Floyd. Por el del Dark Side, la cara oscura de la luna. La cara no es oscura, no hay ninguna cara oscura de la luna, hay una cara oculta que no vemos desde la Tierra, porque la rotación y la traslación de la luna están acopladas. Pero oscura no. Bueno, pero es una mala traducción, pero yo creo que en inglés se llama así. Es The Dark Side of the Moon. O sea, está mal en inglés también, The Dark Side. Pero ¿cómo se diría en inglés la cara oculta? The Hidden Side of the Moon. Pues hecha la matización musical, ochentera, no, setentera, ¿no? Setentera. De los 60, yo creo que son los Pink Floyd. Wish You Were Here, de los 70, Dark Side of the Moon, yo creo que primero. Alrededor del 70, por ahí. Que podrías hacer un programa sobre esto, ¿no? Un día. Pues yo encantado. Cabe San Pedro Pera Estupiñán, hasta luego. Hasta luego. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.